¿Esto va a salir filmado también o solo? Fundamentalmente, ante las ausencias del Estado, nosotros creemos en algo muy importante que es la construcción de lazos, la construcción de redes comunitarias que son las que sostienen y acompañan cuando no hay nada más que la organización vecinal. Y ahí me parece que el movimiento Evita es para nosotros una herramienta que enamora porque no viene solamente a representar, el Evita es la posibilidad de expresar también, de que quienes formamos parte de los sectores populares seamos la expresión de ese sector. Creo que nosotros y nosotras expresamos la política de una manera y tenemos historias que no son las historias más lindas de contar. Nosotros y nosotras a lo largo de nuestras vidas nos exponemos a muchos tipos de violencias que no se borran de la historia, ¿no? Nuestras historias muchas veces no son las más lindas, las que más garpan, las que más venden, nuestros currículums no son los más limpios. Pienso por ejemplo en las trabajadoras sexuales que deciden, ¿no?, continuar su vida de otra manera y que, por ejemplo, nosotras en La Oculta tenemos un espacio de diversidad que se llama La Diversidad No Se Oculta, en donde hay muchas trabajadoras sexuales que hoy empiezan a transitar la política y yo me imagino a esas compañeras en 10 años si ocupan un espacio de representación, seguramente en la política no encuentren el espacio que encontraría otra persona. La política cree que no tenemos la capacidad de expresar, que no tenemos la capacidad de llegar a otros sectores, que no tenemos las herramientas conceptuales para hacerlo. Yo, además de ser de un barrio popular, fundamentalmente soy una dirigente política. Tengo la misma capacidad que cualquier compañero o compañera de cualquier otra organización. Y hoy estoy en este lugar de representación porque soy una dirigente. Y yo creo que hay una mística muy fuerte construida alrededor de Perón, porque soy peronista también, ¿no? Y soy peronista por los derechos que se han adquirido, sobre todo el sector trabajador, que es el sector al que pertenezco, al que pertenecemos todos y todas. Como Perón decía, la única clase es la trabajadora. Pero sí, Perón, y hay una figura que no es presidente, pero que para mí es el emblema, que es Eva Perón, que bueno, por su identidad, por su historia y por su capacidad de ser referenta política, ¿no? Que ella para su época también, ¿no? La hija, en ese momento bastarda, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una situación extramatrimonial, laburaba de actriz, ¿no? Como socialmente en esa época no era aceptada tampoco una figura femenina de esas características, y sin embargo demostró que estaba por sobre la historia, ni siquiera a la altura de la historia, por sobre la historia. Parece que ese es el icono político preferido. Casi como si la tuviera en la remera, casi como si la llevara dentro mío todos los días, sí, casi así. La asignación universal por hijo es una de las medidas que nos marcó fundamentalmente a las mujeres, porque somos quienes nos hacemos cargo, ¿no?, de las tareas de cuidado, de crianza. Nosotras cuando hablamos de pobreza hablamos de feminización de la pobreza. Cuando se habla de que los índices de pobreza son que más del 50% de esas personas son niños y niñas, tiene que ver con que son mujeres las que sostienen los hogares y que esas mujeres, o sea, hoy la mayor cantidad de jefes de familia son jefas. Y esas mujeres lo hacen en condiciones de muchísima pobreza porque tienen que cuidar a los pibes, porque no tienen posibilidad de salir a trabajar, porque cuando vas a trabajar y tenés pibes no te contratan. Entonces hay todo como un círculo de desigualdad social que se profundiza y se transforma en una desigualdad económica. Cuando hablamos de los últimos y las últimas de la fila, siempre hay alguien más atrás. Esas son las mujeres, y más atrás de las mujeres vienen todas las identidades travestis, trans, no binarias, ¿no? Las identidades que se salen de la heteronorma. Y en ese sentido yo creo que la asignación universal por hijo lo que viene a hacer es a reconocer el derecho de la infancia digna, pero fundamentalmente es una medida que acompaña, ¿no?, a esas crianzas. Que las madres que llevan adelante esas tareas puedan tener un ingreso para hacerlo de forma digna. Me parece que en ese momento quizás no lo planteábamos así, pero es una medida también desde el feminismo muy importante. Aparte, además, junto con la asignación universal por hijo se han creado programas educativos que muchas veces no se habla de eso, pero por ejemplo el Centro de Actividades Infantiles, que fueron programas que se generaron en paralelo para acompañar esa vuelta a clase de un montón de pibes y pibas que no lo hacían porque no tenían las condiciones económicas para sostenerlo, que también fueron importantes y que, bueno, en el marco de la Ciudad de Buenos Aires han sufrido un desfinanciamiento estos últimos años. Yo laburé 4 años en ese programa en condiciones sumamente precarias, con contrato tercerizado, y esas son las condiciones económicas que la ciudad pone a disposición para un programa que era totalmente reivindicativo, que venía a acompañar a las infancias y a garantizar un derecho básico como el que vino a garantizar la asignación universal, que tiene que ver con el acceso a la educación y a una educación digna y de calidad, ¿no? Entonces me parece que eso, la asignación universal lo que viene a hacer es a garantizar que los pibes transiten una infancia digna, garantizando el acceso a la salud, porque tenés que tener tu carnecito con las vacunas al día para poder cobrarla. Incorpora a un montón de pibes y pibas al sistema educativo que estaban por fuera, y a la vez se generaron un montón de programas para acompañar esa reincorporación al sistema educativo, lo cual aumentó la calidad del nivel educativo. Entonces me parece que esa es una de las medidas más transformadoras de este último tiempo. Es que soy muy larguera, hablo mucho, soy una lora. Bueno, ¿qué me habías preguntado otra vez?
La realidad es que los lugares que tenemos hoy en las listas son lugares de mucha posibilidad de expresión de lo que somos, lugares de visibilización de lo que hacemos, de lo que somos, de las transformaciones que queremos llevar adelante, pero es necesario ser parte del Congreso para poder trasladar todo esto a leyes que acompañen estas demandas concretas de un sector determinado, y hoy quedamos quizás en la puerta de entrada. Así que sí, obviamente que hubiese estado mejor que estar en un lugar entrable, pero bueno, son oportunidades también para construir diálogo con otros sectores. Confiamos en que esos diálogos se van a dar, como se están dando hasta ahora, y que si bien hoy no estamos en un lugar entrable, confiamos en que en el proceso del 2023 sí sea, y confiamos que de acá al 2023 también sigamos sosteniendo los espacios de debate, de diálogo, de construcción colectiva, para que esa voz sea representada por los sectores que forman parte de la lista. La pasé re mal. ¿Ah, sí?